El sol de la mañana apenas asomaba sobre las montañas cuando nos embarcamos en nuestro viaje hacia el Parque Nacional Glacier, una de las últimas fronteras verdaderamente salvajes en el continente norteamericano. Ubicado en el rincón noroeste de Montana, muy cerca de la línea que divide Estados Unidos de Canadá, este parque se alza como un monumento a lo indómito, a lo crudo, a la naturaleza en su estado más puro. No hay vallas altas ni caminos pavimentados que lleguen hasta lo más profundo de sus entrañas. Es un territorio que no se somete. Aquel que decide cruzar sus límites lo hace bajo su propia responsabilidad, sabiendo que está entrando a un mundo donde el hombre no es más que un visitante. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando y, si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El Parque Nacional Glacier es el tipo de lugar al que no se va por accidente. No es como esos destinos turísticos diseñados para la comodidad, con cafeterías temáticas y centros de información cada pocos kilómetros. Number aquí, el silencio pesa y el viento corta. Las personas que vienen lo hacen porque buscan algo más, la experiencia auténtica, la aventura sin filtros. Son exploradores de alma, mochileros experimentados, cazadores solitarios que siguen rastros invisibles para otros, y campistas decididos que cargan mochilas pesadas y usan mapas de papel. Son individuos que, voluntariamente, apagan sus teléfonos y encienden su instinto. En este terreno agreste, la vida sigue su propio ritmo. No hay farolas ni cercas que separen al visitante de lo que acecha en los arbustos o lo que observa desde las cimas. Aquí viven los depredadores de verdad. Leones de montaña que se deslizan como sombras entre los árboles, osos negros que deambulan entre las raíces buscando frutos, grizzlies que no necesitan una razón para mostrar su fuerza, y lobos cuyos aullidos rompen la noche como cuchillos. Hasta los herbívoros, como los alces y los carneros de las rocosas, son conocidos por su temperamento impredecible. Una cornada de uno de ellos puede ser tan mortal como el zarpazo de un felino. Es un lugar que exige respeto, no el respeto superficial que se siente por una pintura bonita o un monumento histórico. Hablamos de un respeto primitivo, visceral, el tipo de reverencia que uno siente al saber que, en cualquier momento, puede dejar de ser el cazador para convertirse en la presa. Porque aunque Glacier es bello más allá de las palabras, también es peligroso. Y esa dualidad es, quizá, lo que más atrae a los que cruzan su frontera. Pero no todos los que visitan el parque lo hacen para adentrarse hasta sus entrañas más oscuras. Hay quienes desean solo rozar esa experiencia salvaje, respirarla de cerca, sin entregarse por completo al riesgo que representa. Para ellos existen los campamentos exteriores, zonas de amortiguamiento donde la naturaleza se ofrece en una versión más amable. Uno de esos lugares es el campamento Divine Creek. Divine Creek es casi un refugio dentro del refugio. Se encuentra en las faldas de la montaña St. Mary's, una imponente formación rocosa que domina el horizonte con su silueta dentada. Allí, las familias con niños pequeños montan sus tiendas, los grupos escolares hacen sus excursiones guiadas, y las parejas jóvenes buscan un fin de semana lejos del bullicio urbano. Es un campamento tranquilo, bien cuidado, con zonas de picnic, senderos delimitados y un río que lo atraviesa de lado a lado. El St. Mary's River, claro, una corriente cristalina que serpentea por el bosque, arrastrando consigo siglos de historia geológica. La mayoría de quienes visitan Divine Creek lo hacen porque han escuchado que es uno de los campamentos más seguros de la zona. No se permiten vehículos motorizados más allá de la entrada, hay botes de basura a prueba de osos y los guardabosques patrullan de vez en cuando. Durante el día se escuchan risas, conversaciones, el chisporroteo de las fogatas. Por la noche, los grillos toman el relevo, acompañados por el murmullo del río y el crujido ocasional de una rama bajo el peso de algún mapache curioso. Pero bajo esa apariencia de seguridad hay una verdad que pocos se atreven a reconocer. La frontera entre lo salvaje y lo humano no está tan clara como creemos.
El río que tantos consideran un simple decorado natural es, en realidad, una carretera abierta para los habitantes del bosque profundo. El agua, en su curso inalterable, conecta el corazón del parque con sus bordes, sirviendo de puente para que los animales crucen a lugares donde los humanos se sienten a salvo. Y en sus orillas, donde los niños juegan y los padres se relajan, crecen en abundancia los arbustos de bayas silvestres, verdaderos manjares para osos hambrientos. Julio es un mes crucial en el ecosistema del Parque Glacier. Las nieves se han derretido casi por completo. Los días son largos y calurosos, y las plantas florecen como si no hubiera un mañana. Para los osos, especialmente los grizzlies y los osos negros, esta es la temporada de la abundancia. Se alimentan sin tregua de raíces, hojas, frutas y especialmente bayas. Los arbustos de frambuesas, moras y arándanos se llenan hasta el borde, y los osos recorren kilómetros solo para atracarse de ese festín natural. Comen tanto que incluso su carne adquiere el sabor dulce de los frutos, algo que los cazadores más experimentados afirman con certeza. Es un ciclo natural. En verano se alimentan de lo que la tierra les ofrece generosamente, pero este ciclo tiene un punto de inflexión peligroso. Cuando el otoño se asoma y los arbustos dejan de dar frutos, los osos cambian de estrategia. Se vuelven carnívoros oportunistas, consumiendo todo lo que les aporte la proteína que necesitan para la hibernación: conejos, roedores, aves e incluso ganado. Su comportamiento cambia. Se vuelven nerviosos, impredecibles, más territoriales. El hambre y el instinto los empujan a actuar de formas que incluso los expertos no siempre pueden prever. Sin embargo, el verano, aunque más benigno, no es garantía de seguridad, especialmente cuando los humanos bajan la guardia. Muchos visitantes ignoran las advertencias, dejan comida al alcance, se aventuran fuera de los senderos marcados o, simplemente, subestiman el poder de una criatura salvaje. Y es entonces cuando el fino velo que separa al turista del trágico titular de periódico se desgarra en un instante. En Divine Creek, esa separación estaba empezando a debilitarse. El río no solo traía agua y frescura, traía también huellas, rastros de criaturas que no estaban interesadas en compartir el espacio con humanos, sino en sobrevivir a toda costa. Y entre los arbustos cargados de fruta ya se veían señales: heces frescas, ramas rotas, pelaje atrapado en espinas, señales que los ojos inexpertos no sabían leer, pero que los más atentos no podían ignorar. Y así, mientras las familias seguían tostando malvaviscos y los niños jugaban en el río, algo se movía entre las sombras. Algo con hambre, algo con memoria, algo que estaba cada vez más cerca. Jane Ammerman había soñado con un fin de semana como aquel desde hacía meses. No era la primera vez que visitaba un parque nacional, pero sí era la primera vez que lo haría sin su padre, sin su madre, sin la seguridad de una familia detrás. Ahora era adulta, o al menos lo suficientemente mayor como para organizar sus propios planes. Y lo mejor de todo, iba acompañada. Su novio, Kim Everly, era lo opuesto a ella en muchos sentidos, pero eso no le importaba. De hecho, lo encontraba encantador. Jane había crecido en un entorno rural, en una casa de campo rodeada por bosques, ciénagas y caminos de tierra. Su padre, un veterano de guerra convertido en cazador, le enseñó desde pequeña a armar una tienda, encender fuego sin cerillos, despellejar un ciervo y escuchar el bosque como quien escucha una conversación. No era una muchacha cualquiera, era alguien que sabía moverse en el bosque, que entendía las señales de la naturaleza y que no se dejaba impresionar por ruidos nocturnos. Pero también era joven, y esa juventud la hacía confiarse más de la cuenta. Kim, en cambio, era puro asfalto. Había nacido en Seattle, en un apartamento de 3 habitaciones donde el mayor contacto con la naturaleza era el parque municipal al final de su calle. No conocía nada sobre vida silvestre, y cuando conoció a Jane, le fascinó su manera de hablar de la montaña como si fuera su segundo hogar.
En sus ojos, ella era una mezcla entre una exploradora y una diosa celta. Así que, cuando ella sugirió pasar un fin de semana en el Parque Nacional Glacier, él no dudó un segundo. Aunque no tenía la más mínima idea de cómo acampar, pensó que sería una oportunidad perfecta para impresionarla. Llegaron el jueves 23 de julio de 1980, poco antes del mediodía. El viaje había sido largo, pero lleno de emoción. Condujeron durante horas por carreteras montañosas, atravesando túneles naturales de árboles y pequeñas comunidades que parecían atrapadas en el tiempo. Kim llevaba una camisa de franela nueva, un gorro de pescador y botas que aún olían a tienda. Jane no dijo nada, pero no pudo evitar sonreír ante el esfuerzo de su novio. Al llegar al campamento de Divide Creek, el lugar estaba lleno. Familias con niños pequeños, parejas mayores con casas rodantes y algunos excursionistas solitarios ya se habían instalado. Kim y Jane buscaron un espacio lo más alejado posible de la multitud. Querían privacidad, o al menos esa era la excusa. En realidad, Jane solo deseaba escuchar el bosque en paz. Encontraron un claro junto a la línea del bosque, donde la sombra de los pinos ofrecía un poco de alivio del sol veraniego. Allí plantaron su tienda, o al menos lo intentaron. Kim, decidido a mostrar sus dotes de supervivencia, insistió en montar la tienda él solo, pero lo que debía tomar 15 minutos se convirtió en una odisea de 1 hora. Las varillas se torcían, el suelo no era uniforme, y Kim se negaba a seguir las instrucciones. Jane lo observaba con una mezcla de diversión y ternura, hasta que finalmente se levantó, le quitó las estacas de la mano y armó la tienda en menos de 10 minutos. Kim no se ofendió, la admiraba aún más por eso. Encendieron una fogata, asaron salchichas y hablaron durante horas. Jane le contaba historias de su infancia, de cómo una vez su padre espantó a un puma con una linterna y una olla. Kim la escuchaba embobado. El cielo se fue tiñendo de rojo, luego de violeta y finalmente de negro. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una y sus risas se mezclaron con el murmullo del río cercano. Era, sin lugar a dudas, una noche perfecta. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a apenas unos kilómetros del lugar, un joven oso grizzly había comenzado a aparecer en los alrededores del parque. Los guardabosques sabían de su existencia. Lo habían visto escarbando en basureros, hurgando en mochilas abandonadas, incluso acercándose a tiendas de campaña en busca de comida. Se trataba de un macho joven, quizás de 3 o 4 años, aún en esa etapa de transición entre la adolescencia y la madurez, cuando los osos suelen ser más erráticos, más impulsivos. Ya había habido incidentes. Un par de campistas habían sido perseguidos brevemente. Otro grupo fue atacado, aunque sin consecuencias fatales, gracias a que su vehículo estaba cerca. El oso también había matado una cabra en una granja cercana y se le había visto husmeando en un vertedero a plena luz del día. Los guardabosques estaban preocupados, pero no podían actuar sin autorización de los líderes tribales de la reserva, ya que el territorio pertenecía a la comunidad indígena local. La burocracia, como siempre, se interponía, y mientras se discutía qué hacer, el oso seguía su camino, cada vez más confiado, cada vez más cercano a los humanos. Aquella noche en Divide Creek, la mayoría de los campistas ya dormían cuando el silencio se apoderó del bosque. Las últimas fogatas se extinguían, los niños dormían en sus bolsas, y hasta los insectos parecían haber bajado el volumen de su canto. La tienda de Kim y Jane estaba bien cerrada. Dentro, las sobras de la cena, un par de hot dogs guardados en un recipiente de plástico, yacían al lado de sus mochilas. No sabían que ese solo acto, el de guardar comida en la tienda, era uno de los errores más graves que un campista podía cometer. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, el joven grizzly se deslizó entre los árboles, siguiendo el rastro invisible de los olores. Sus patas enormes apenas hacían ruido mientras se acercaba a los restos de las fogatas, husmeando en busca de sobras. Pasó junto a varias tiendas sin encontrar nada interesante. Solo algunas bolsas vacías, cáscaras de plátano, envoltorios. Estaba frustrado, hambriento y cada vez más irritado.
Entonces llegó a la tienda de Jane y Kim. El olor de la carne cocida lo golpeó como una bofetada. Se detuvo, olfateó, gruñó, dio vueltas alrededor de la tienda. Su hocico húmedo tocó la lona. Raspó con una garra el costado, justo donde estaba el recipiente con las salchichas. Dentro, Kim roncaba con fuerza, lo que sobresaltó al oso. Lo interpretó como una amenaza, y como todo animal salvaje que se siente amenazado, atacó. Lo hizo sin previo aviso. Un zarpazo rasgó la lona como si fuera papel. El sonido era gutural, violento. Jane despertó gritando. Kim se incorporó confundido. La tienda temblaba, crujía, se venía abajo. Las sombras de las garras se proyectaban en el interior como cuchillas negras. Antes de poder reaccionar, una garra golpeó el rostro de Jane con tal fuerza que su cuerpo se desplomó sin hacer un solo sonido más. Kim gritó su nombre, buscándola a tientas, pero era inútil. El oso hundió sus patas delanteras dentro del caos de tela y cuerpos. Con su hocico localizó a Kim, lo mordió del brazo y con un solo movimiento lo arrastró fuera. Kim voló por el aire y aterrizó con un golpe seco sobre la tierra. Intentó levantarse, pero el dolor era insoportable. El aire no le entraba en los pulmones. El grizzly se lanzó sobre él otra vez, esta vez con la intención de matar. El primer mordisco le abrió el pecho. El segundo lo dejó sin gritar. Fue brutal, rápido y dolorosamente metódico. Mientras lo arrastraba hacia los arbustos, Jane comenzó a moverse. Estaba viva, inconsciente, pero respirando. El sonido de su gemido atrajo de nuevo la atención del oso. Soltó a Kim, se giró y volvió hacia ella. Con una mordida rápida, le atrapó el cuello y terminó lo que había empezado. El bosque volvió a quedarse en silencio. Y aunque algunos campistas oyeron gritos, supusieron que se trataba de una pelea de borrachos o una pareja discutiendo. Nadie se levantó. Nadie acudió a ayudar. Y para cuando salió el sol ya era demasiado tarde. El sol comenzó a filtrarse entre las ramas altas del bosque, proyectando manchas doradas sobre las lonas empapadas por el rocío. Las aves cantaban con su usual rutina despreocupada, y algunos niños ya correteaban descalzos entre las piedras del río. El olor a café caliente empezaba a perfumar el aire, proveniente de las cocinas improvisadas de los campistas más madrugadores. Era una mañana como cualquier otra en Divine Creek, tranquila, serena, casi idílica. Fue alrededor de las 7 que se hizo el primer comentario. Una mujer de mediana edad, mientras lavaba platos en un balde de agua, le dijo a su esposo que había oído gritos durante la madrugada, aullidos en realidad. Pensó que una pareja se había emborrachado y discutido, tal vez un altercado doméstico. Otros campistas también mencionaron algo similar, pero todos lo descartaron rápidamente. En los campamentos siempre había alguien haciendo ruido. Adolescentes revoltosos, adultos pasados de copas, animales. Nada que encendiera una alarma inmediata. Nadie fue a verificar. Nadie pensó que alguien estuviera en peligro real. Cerca de las 9, uno de los guardabosques del parque llegó para hacer su ronda matutina. Se trataba de un joven recién asignado a la zona, nuevo en el cuerpo, entusiasta, pero inexperto. Su labor del día consistía en recorrer el campamento, asegurarse de que todos cumplieran con las normas básicas de seguridad, no dejar basura al descubierto, mantener los alimentos guardados, apagar bien las fogatas y escuchar cualquier inquietud de los visitantes. Lo primero que le llamó la atención fue el silencio anómalo que provenía de una tienda ubicada cerca del borde del bosque. La tienda estaba parcialmente colapsada, como si hubiera sido golpeada por una rama caída durante la noche. A su alrededor, el suelo estaba revuelto, lleno de huellas que el guardabosque no supo identificar de inmediato. Pero lo que lo hizo detenerse en seco fue el olor. No el de la tierra húmeda o los restos de fogata, sino algo más metálico, penetrante, sangre. Se acercó lentamente, llamando en voz alta. «¿Hola? ¿Todo bien por aquí?» Nadie respondió. La lona rasgada colgaba como una cortina que apenas dejaba ver el interior de la tienda. Dio un paso más y entonces lo vio. El suelo estaba empapado de sangre.
Había prendas tiradas por todas partes, mochilas abiertas, envoltorios de comida desparramados como si una fuerza violenta hubiera saqueado la tienda durante la noche. Retrocedió un par de pasos. Su corazón se aceleró de inmediato. No estaba preparado para eso. No estaba entrenado para lo que siguió. Instintivamente sacó su radio y pidió refuerzos. Mientras esperaba, giró la cabeza hacia los arbustos cercanos y algo llamó su atención. Una mancha oscura a unos metros entre las hojas. Se acercó con cuidado, apartando la vegetación. Allí, tendido boca arriba, con el rostro ensangrentado y el cuerpo cubierto de mordidas, estaba el cadáver de una joven. Uno de sus brazos estaba torcido en un ángulo imposible. Su pierna izquierda no estaba. A un lado, colgando de una rama baja, estaba el resto del miembro, como si alguien lo hubiese dejado allí como una ofrenda macabra. Apenas logró mantenerse en pie cuando, unos metros más adentro, encontró el cuerpo de un segundo joven, con el torso desgarrado y las costillas expuestas. Su rostro estaba irreconocible. El suelo a su alrededor era un charco de sangre coagulada, mezclada con fragmentos de nylon, restos de ropa y tierra removida. Los insectos ya comenzaban a rodear los cuerpos, y los cuervos miraban desde lo alto con un interés inquietante. Los gritos del guardabosques atrajeron a los primeros curiosos. Los visitantes se acercaban sin saber qué esperar, pero retrocedían horrorizados apenas veían la escena. Algunos comenzaron a llorar, otros corrieron a buscar a sus hijos, y pronto el campamento entero fue invadido por una oleada de pánico. El rumor de que algo terrible había ocurrido se esparció más rápido que el fuego. La tranquilidad de Divine Creek se desmoronó en minutos. Las autoridades no tardaron en llegar. La policía local, el cuerpo de guardaparques y representantes del consejo tribal se reunieron en un perímetro improvisado alrededor de la zona del ataque. En menos de una hora, la escena del crimen fue acordonada y evacuaron la zona. Médicos forenses comenzaron a tomar fotografías, muestras y a documentar la carnicería con una precisión casi quirúrgica. Los cuerpos fueron trasladados discretamente, cubiertos con bolsas negras, pero la imagen ya había quedado grabada en la mente de todos los presentes. Al confirmarse que ambos jóvenes, Jane Ammerman y Kim Everly, habían muerto por el ataque de un oso, la situación cambió drásticamente. Todos los protocolos previos, toda la burocracia que había retrasado una respuesta más firme, fueron desechados de inmediato. Ya no se trataba de un animal que podía ser relocalizado. Ahora era oficialmente una amenaza letal. La palabra que comenzó a circular entre los equipos de búsqueda fue una sola: eliminación. Los líderes tribales, aunque reticentes, dieron su consentimiento. Entendían que la muerte de 2 personas no podía ser ignorada. Lo que estaba en juego ya no era solo el respeto por la fauna, sino la seguridad de cientos de visitantes. Y aunque dolorosa, la decisión se tomó en conjunto. La caza del oso comenzó esa misma tarde. Durante las siguientes 48 horas se desplegaron trampas, se colocaron cebos, se movilizaron helicópteros, drones, perros rastreadores y francotiradores. Los equipos de guardabosques, armados con rifles de largo alcance, se adentraron en el bosque guiados por rastros de sangre, excrementos frescos y marcas en los árboles. Capturaron a 4 osos en total, una hembra adulta, 2 osesnos y un macho joven con comportamiento errático. Al principio, no estaba claro cuál era el responsable. A los 4 se les realizaron exámenes, se recolectaron muestras de saliva, sangre, pelos y se examinó el contenido de sus estómagos. 3 de los osos fueron liberados al determinarse que no estaban involucrados. El cuarto, sin embargo, presentaba signos inequívocos. Su hocico aún tenía restos de sangre seca, sus garras estaban desgastadas y su estómago contenía partes humanas. Fue una escena escalofriante. Los restos de tejidos, cabello, huesos e incluso fragmentos de ropa coincidían con las pertenencias de Jane y Kim. No hubo dudas. Ese era el responsable.
Un ejemplar joven de unos 300 libras, en apariencia saludable, pero con un comportamiento completamente fuera de lo esperado para la temporada. Nadie supo decir con certeza qué lo llevó a cruzar la línea entre animal salvaje y asesino de humanos. ¿Fue la falta de alimento? ¿Una falla genética? ¿El contacto progresivo con la basura humana que distorsionó sus hábitos alimenticios? ¿O quizás simplemente había probado la carne humana una vez y quiso repetir? El oso fue abatido ese mismo día con un solo disparo certero. Su cuerpo fue trasladado en silencio, sin fanfarria, sin cámaras. El Parque Nacional Glacier volvió lentamente a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. Se reforzaron las medidas de seguridad, se actualizaron los protocolos de emergencia y se colocaron nuevos carteles por todo el parque con advertencias en letras grandes y rojas. No deje alimentos en su tienda, puede costarle la vida. Para algunos, el episodio fue solo una tragedia más en la larga historia de los encuentros entre humanos y naturaleza. Para otros, fue una advertencia clara de que la frontera entre civilización y salvajismo es más delgada de lo que creemos. Pero para quienes estuvieron allí, para quienes oyeron los gritos pero no actuaron, para quienes vieron los cuerpos, el recuerdo permanecerá para siempre, como una herida abierta en el corazón del bosque. Y el río St. Mary's, que aún corre con la misma calma de siempre, seguirá llevando consigo los ecos de aquella noche.